estudiantes mapuches, junto a nuestras distintas organizaciones estudiantiles y sociales, comunicamos a la opinión pública y a las autoridades e instituciones de gobierno lo siguiente. El día jueves 14 de julio del 2011 hemos decidido ocupar las dependencias del ex Liceo Aníbal Pinto de Temuco. En virtud del ejercicio de nuestros derechos como integrantes del pueblo de la nación mapuche, vamos a comenzar a dar vida a un proyecto históricamente postergado, de tal necesidad para nuestras relaciones intersociales, que es la transformación de la educación. Entendemos que esta transformación tendrá un profundo impacto positivo para nuestra vida en común y nuestro desarrollo. En concordancia con lo planteado, visualizamos como un imperativo la implementación de una universidad mapuche en el plazo más inmediato. Esta nueva crisis de la educación en sus distintos niveles, sentida por todos los estudiantes y vastos sectores de la ciudadanía, no es del todo nueva para el mundo mapuche, ya que sumado a los problemas de acceso, hemos tenido que enfrentar por siglos que nuestra cultura, idioma, instituciones y organizaciones sean vulneradas por las acciones coloniales de los estados de Chile y Argentina. Ejercemos nuestros derechos participando en la creación y el fortalecimiento de nuestras organizaciones y en la concreción de nuestras aspiraciones como pueblo y nación. Así también lo señalan permanentemente otros pueblos, otras naciones y organizaciones internacionales, con el fin de poder ejercer el mejor uso de su riqueza cultural y potencialidades para proyectarse desde el presente. Miramos hacia adelante y asumimos como tarea continuar la construcción de nuestra sociedad, guiados por valores como el respeto, el reconocimiento, la reciprocidad y la colaboración entre pueblos, en armonía con nuestro entorno. Nuestra historia nos enseña reiteradamente cómo las organizaciones mapuches asumieron los desafíos de su tiempo con una mirada global y pensando en el futuro. Por estas razones declaramos públicamente que comenzamos a caminar hacia la consolidación de este proyecto educativo mapuche con energía y determinación. La educación de calidad y excelencia que todos los estudiantes necesitamos, independientemente de nuestras diferencias, requiere de iniciativas que integren en su concepción la mirada de todos los actores sociales. En los próximos días daremos a conocer nuestros planteamientos y proyecciones para el futuro de la Universidad Mapuche. Hacemos extensiva esta invitación a conversar y discutir nuestras propuestas a los LOF Mapu, a las distintas organizaciones estudiantiles y sociales del Gulú Mapu, para que participen de las cátedras, foros, talleres y actividades socioculturales que estamos organizando en la dependencia del ex Liceo Aníbal Pinto de Temuco. Hacemos un llamado a las autoridades chilenas y a la sociedad en general a recibir nuestras propuestas con altura de mira, esperando que reconozcan los valores democráticos que nos mueven como estudiantes mapuche y que podemos generar a la brevedad, en conjunto con todos los actores convocados, una solución para dar pronto inicio a este gran proyecto que será la primera piedra de un camino de restitución de derechos y respeto y reconocimiento mutuo. La fuerza de agua pura se limpia la ropa.